Muy bien. La agenda que tenemos propuesta para el día de hoy, básicamente con el objetivo de que tengamos una sensibilización sobre la importancia de la contabilidad como herramienta de toma de decisiones y de gestión en las organizaciones. Entonces vamos a hacer una aproximación hacia el entendimiento de lo que es el concepto de la contabilidad. Evaluaremos tipos de contabilidad que podemos encontrar en el mercado de acuerdo con las necesidades y las características de las organizaciones. Hablaremos sobre quiénes son los usuarios de la contabilidad y quiénes son los usuarios de los estados financieros, buscando hacer énfasis en la importancia de contar con la contabilidad y con unos estados financieros dentro de la realización y ejecución de los negocios en una economía activa. Evaluaremos, por supuesto, algunos beneficios de tener esos procesos contables, las obligaciones y las sanciones que se derivan de no tener la contabilidad. Muy brevemente vamos a hacer una referencia a las normas internacionales de contabilidad, tal vez un abrebocas para lo que viene después de mi presentación a cargo de Boris, donde profundizaremos acerca de las normas internacionales y haremos una breve reseña de las normas de contabilidad e información financiera aceptadas en Colombia, no con el ánimo de hacer una presentación técnica ni detallada, sino más de tener una visión general de cómo está en este momento esas normas de contabilidad y los diferentes marcos de información contable a los que están expuestas las organizaciones. Y vamos a hacer una presentación finalizando nuestra charla sobre la clasificación empresarial para enmarcar las pymes y las microempresas para terminar haciendo una referencia puntual de la contabilidad de las microempresas y por supuesto a abrir micrófonos para diferentes preguntas que tengamos sobre el particular. Vamos a dar inicio con el entendimiento de lo que es la contabilidad. Y esto es muy importante porque este curso de principios de conceptos financieros y contables para MIPYMES, uno de los objetivos es sensibilizar sobre la importancia de ciertos procesos que de alguna manera han sido subutilizados o subestimados en ciertos niveles de las entidades, particularmente microempresas y pymes, y en las cuales el gobierno nacional ha hecho un esfuerzo importante por motivar la formalización de estas organizaciones, lo cual incluye el implementar procesos contables. Y lo que buscamos, repito, dentro del objetivo es que al final de nuestra presentación nos vayamos con esa sensación de la necesidad de tener un proceso contable dentro de nuestra organización, no importa el tamaño, porque como vamos a ver, va a ser fundamental para la toma de decisiones y para el desarrollo de las organizaciones. Entonces, cuando hablamos de la contabilidad, pues tenemos que tener claro que las organizaciones, las empresas y las entidades lo que hacen son transacciones, compran, venden, contratan, vinculan personal, desarrollan actividades. Y eso hace que se generen una serie de transacciones y de operaciones económicas dentro de la organización, al interior de la misma y de esta con otras organizaciones, con sus clientes, etcétera, que genera un volumen de información que a veces es complicado consolidar y que es, salvo que tengamos un sistema, un proceso de información organizado, es imposible tener una visión total de cómo esa información está afectando y cómo está impactando a la entidad. Por eso, cuando hablamos de contabilidad, estamos hablando de un proceso, es una actividad que tiene un principio y un fin, y ese proceso lo que busca precisamente es todas esas transacciones económicas que a diario hacen las organizaciones, no importa su tamaño, clasificarlas y organizarlas de manera tal que puedan ser registradas y puedan ser unificadas de manera tal que se pueda llegar a tener un entendimiento de las mismas.
ese proceso de clasificar y registrar las diferentes transacciones con el ánimo de tener un orden en las mismas y poder hacer los procesos de acumulación, lo que van a permitir a su vez es tener información sobre esas transacciones en forma que pueda ser entendida rápida y efectivamente. Esa información que está generando la contabilidad es una información que es supremamente importante para los accionistas, para los administradores y para los usuarios de los estados financieros. Y miren que estoy independizando lo que son accionistas, administradores y usuarios de los estados financieros en el entendido, y vale la pena subrayar esto, de que la contabilidad y lo que genera la contabilidad, si bien es cierto, es importante para los administradores y propietarios o accionistas, termina siendo aún más relevante para los usuarios de los estados financieros, como lo vamos a ver. Y esto va a ser un factor crítico de éxito en las organizaciones. Ahora bien, tener información de manera clara, organizada, precisa y concreta, pues lo que permite es tomar decisiones en relación con la entidad. ¿Cuánto es el pasivo de la entidad? ¿Cuánto suman sus activos? ¿Cuánto valen las cuentas por cobrar? Dependiendo del monto de las cuentas por cobrar, vendrán preguntas adicionales como ¿cuál es la antigüedad? ¿Cuál es mi principal cliente? ¿Cuál es el cliente que está en mora y esa mora podría llegar a afectar hasta la continuidad de la organización en la medida en que no podamos recaudar esos recursos? Claro, ustedes me dirán, hemos convivido posiblemente muchos años sin contabilidad y el negocio se mantiene y le hemos podido administrar y crecer. Indudablemente que eso en la práctica ocurre en microempresas y pymes, pero créanme que con una mayor dificultad se hace el proceso de gestión. Y en la medida en que tengamos contabilidad y un proceso organizado que nos presente esa información útil para la toma de decisiones, muy seguramente podremos dedicar más tiempo al análisis, más tiempo a la estrategia, más tiempo a las proyecciones, y eso a su vez va a contribuir a generar mejores crecimientos y mejores rentabilidades en las organizaciones. Ahora bien, podríamos concluir entonces que la contabilidad no es más que un proceso que termina convirtiéndose en un sistema de información como herramienta de gestión. Entonces, insisto, el tener la contabilidad, el hacer ese proceso de organización y de presentación de los diferentes hechos económicos nos va a permitir obtener información para mejorar las decisiones en cuanto a su oportunidad y la calidad de las mismas. Por lo tanto, de esta imagen que tenemos en pantalla, por favor, llevémonos de recuerdo de la presentación que la contabilidad es una herramienta de gestión. Es el sistema de información clave que me permite tomar decisiones. Ahora bien, si hablamos que la contabilidad es un sistema que permite generar información para la toma de decisiones en relación con las diferentes transacciones y los hechos económicos que ha realizado la compañía, pues la contabilidad en el mercado y dependiendo las características de las empresas y las necesidades que tengan las mismas, podrían tener diferentes clasificaciones. Podríamos estar hablando de una contabilidad pública y una contabilidad privada, dependiendo a la actividad económica que se dedican las organizaciones que están circunscritas en dicho contexto. Una contabilidad pública es la que realizan las entidades del Estado, es la contabilidad de los municipios, departamentos, la contabilidad de la nación, contabilidad pública. Cuando hablamos de la contabilidad privada, estamos hablando de la contabilidad que desarrollan las empresas que están dentro del sector privado. Ambos, contabilidad pública y contabilidad privada, veremos más adelante que en el caso de Colombia está perfectamente regulado dentro de la legislación. Ahora bien, si nos circunscribimos al ambiente o al entorno privado, vamos a tener diferentes necesidades dentro de las organizaciones que podrían dar vida a diferentes tipos de contabilidad. Por ejemplo, podríamos tener una contabilidad de costos, donde lo fundamental de esta contabilidad es poder identificar cuánto me cuesta
el producto que manufacturamos. Y esa contabilidad básicamente lo que hace es organizar los hechos económicos relacionados con el proceso de manufactura para poder suministrar datos de cuánto me cuesta producir, tomar mejores decisiones frente a la optimización de los costos y poder proyectar los márgenes de venta dentro de las organizaciones. Ahora bien, tenemos una contabilidad fiscal y esto es muy importante tenerlo claro. Esa contabilidad fiscal está muy relacionada con aquellas normas que hay que considerar para la preparación y presentación de las declaraciones tributarias. Por ejemplo, la declaración del impuesto sobre la renta. Esa declaración del impuesto sobre la renta tiene una normativa específica que implica un concepto de contabilidad, es decir, de procesar los hechos económicos bajo unos criterios normativos, que es diferente a la contabilidad financiera, comercial que nosotros normalmente vemos materializado en los estados financieros. Esos estados financieros son producto de una contabilidad en donde hemos procesado los diferentes hechos económicos de la organización y se han procesado, organizado y presentado de acuerdo con unos marcos de información contable. Fíjese que siendo los mismos hechos económicos de la organización, unos serán los resultados en la contabilidad fiscal y otros serán los resultados en la contabilidad financiera. Por lo tanto, es importante tener presente que, si bien es cierto, cuando estamos presentando las declaraciones de impuestos, estamos partiendo de una información contable, los criterios normativos son diferentes y eso da lugar a que existan unas diferencias que debemos de conciliar y tener debidamente sustentadas para cuando tengamos los diferentes requerimientos e inspecciones de parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Ahora bien, fíjese que estamos hablando de contabilidad pública, contabilidad privada. Dentro de la contabilidad privada, dependiendo de las necesidades, nos podemos mover en una contabilidad de costos, contabilidad financiera, una contabilidad fiscal, pero aún dentro de los niveles de especialización que tienen las actividades económicas de las organizaciones, podríamos llegar a hablar de una contabilidad de actividad económica, como puede ser la contabilidad de los bancos o la contabilidad de las aseguradoras. Gráficamente lo vemos en pantalla como la contabilidad de la banca o de seguros. Esa contabilidad de los bancos, esa contabilidad de las aseguradoras, es una contabilidad que está basada en unas normas de información contable, columna vertebral, pero por las características del negocio tienen unas particularidades tan especiales de negocio que hacen que se estructure el proceso contable con el fin de suministrar la información que se ha organizado y procesado para poder entregar datos y tomar decisiones. Luego, la contabilidad puede ir especializándose dependiendo del sector, dependiendo la actividad económica o dependiendo la normativa que la esté regulando. Pero siempre bajo un concepto de procesar los hechos económicos de manera organizada para suministrar información, siempre pensando en la toma de decisiones. Muy bien, en los usuarios de la contabilidad, normalmente los accionistas asumimos que la contabilidad está hecho para el accionista y el administrador está asumiendo que la contabilidad está hecha y jugando un rol importante para su actividad. Siendo cierto esto, no hay que olvidar que hay otros usuarios a los estados financieros y esos otros usuarios a los estados financieros, estamos hablando de los inversionistas, aquellas personas que están interesadas en invertir en nuestras organizaciones, las entidades que prestan recursos para que las entidades puedan apalancar su operación o aquellos acreedores, proveedores con los cuales interactúa la organización en la compra de diferentes bienes y servicios. Ellos son usuarios de los estados financieros y ellos van a estar interesados en conocer cuál es la situación financiera de la entidad con el ánimo de poder realizar diferentes interacciones con la organización. Y el costo, óigame bien, el costo de realizar
esas actividades con la organización podría crecer, podría aumentar en la medida en que usted no tenga contabilidad o en la medida en que su contabilidad no sea confiable. Por eso, como veremos, en Colombia hicimos una convergencia a normas internacionales de información pensando que hay diferentes usuarios de la información contable y que el costo de la transaccionalidad entre las entidades disminuye en la medida en que hayan procesos contables transparentes y unificados en cuanto a políticas de manera tal que facilite su lectura por parte de los inversionistas, prestamistas o acreedores. Ahora bien, también esa información contable va a estar bajo observación de los supervisores de las entidades, bien sea la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera, Puertos y Transporte o la Solidaria. Y algunas entidades del gobierno, como las conocemos, Dirección de Impuestos Nacionales, la UGPP, las Secretarías de Hacienda Distrital. Es decir, la información de la entidad es una información que es vital para el público en general. Y ese público en general puede estar interesado en nuestra organización. Luego, el hecho de tener contabilidad, el hecho de suministrar información confiable para la toma de decisiones y para que nos evalúen como organización es un factor crítico de éxito en la interacción que tenemos con otras organizaciones, con otros terceros interesados en la entidad y, por supuesto, que da confianza a los supervisores y a las entidades del gobierno que ejercen algún tipo de revisión sobre nuestra actuación. Y esto traduce en mayores rentabilidades para la organización o menores rentabilidades. El hecho de que haya confianza en la entidad para interactuar con otras entidades y para interactuar con personas interesadas en la organización, esa confianza que nace en la información contable que nosotros estamos entregando, termina siendo fundamental para proyectar mi organización, para maximizar la rentabilidad y para prevenir situaciones que puedan impactar negativamente los resultados e intereses de los accionistas. Y es importante llevarnos hoy otro mensaje. Los principales usuarios de la información contable y de los estados financieros no somos los accionistas, sino somos los administradores. Fíjense que de acuerdo con las normas internacionales de información financiera, a las cuales convergió Colombia, está claramente definido que los usuarios principales son los inversionistas, los prestamistas y los acreedores. Como quiera que esos estados financieros van a suministrar información a los inversionistas, prestamistas y acreedores, información que si no fuera por los estados financieros difícilmente podrían obtener. Cosa diferente ocurre con los accionistas y administradores, que podemos tener acceso a la información, que podemos administrar esa información y construir esa información con diferentes marcos y metodologías o criterios. Luego, esa información contable es fundamental para el accionista, es fundamental para el administrador, porque permite saber en qué está su negocio, permite hacer una evaluación del mismo, permite hacer, tener insumos para hacer proyecciones. Eso lo tenemos claro. Pero desde el punto de vista de usuarios principales están inversionistas, prestamistas y acreedores, teniendo en cuenta que estos se sustentan en la información que nosotros suministramos a partir de los estados financieros que tienen a su vez su fuente de información en la contabilidad. Desde el punto de vista de beneficios de la contabilidad, he mencionado algunos, haciendo énfasis en este momento que tal vez el principal beneficio de la contabilidad es el de poder tomar decisiones estando informado. Y eso es tal vez de los principales activos que puede tener una organización. Es tomar decisiones con datos, con información y tener toda ese conjunto de variables que me permite ponderar la decisión que voy a tomar. Y esas decisiones van a estar
no solamente desde el punto de vista de la administración y del accionista, sino como vemos en pantalla, a estar directamente correlacionada con terceros vinculados o relacionados con nuestra organización, como pueden ser los bancos, inversionistas, los bancos que apalancan la operación, inversionistas que estén interesados en invertir en nuestras organizaciones. Desde el punto de vista de administración de la compañía, evaluando criterios de rentabilidad, evaluando criterios de flujos de caja, teniendo claridad sobre cuál es el patrimonio, el activo neto de la compañía, teniendo información para poder presentar nuestras declaraciones de impuestos. Muchos de nosotros le tenemos temor a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Nos morimos del susto cuando nos llega un requerimiento, pero la verdad es que estos señores no hacen otra cosa que verificar el cumplimiento de una normativa que conocemos. Y esa normativa que conocemos la estamos cumpliendo en nuestras entidades y los efectos de esa normativa están directamente registrados, reconocidos y soportados en nuestra contabilidad. Luego el proceso contable, el tener nuestra contabilidad, nos va a permitir mitigar ese riesgo, mitigar ese susto de tener que atender visitas de las direcciones de impuestos nacionales. Y pueden estar ustedes seguros que nuestra contabilidad va a permitir atender estas visitas sin ningún inconveniente. Luego, al final, dentro de los beneficios de la contabilidad, lo que tenemos es nuevamente aquí confianza de los terceros que están interesados en la compañía e información vital para las personas que administran y son propietarios de las organizaciones para la toma de decisiones. Muy bien, desde el punto de vista de quiénes estamos obligados a llevar la contabilidad, en principio, regla general, todas aquellas personas que de manera habitual realicen actividades mercantiles, de acuerdo con la definición en el Código de Comercio, estarán obligadas a llevar contabilidad. Entonces, si usted de manera habitual realiza actividades mercantiles, pues debe llevar contabilidad. Si usted es una entidad sin ánimo de lucro, debe llevar contabilidad. Y esto implica que aquellos comerciantes responsables del impuesto a las ventas o no responsables del impuesto a las ventas, hoy por hoy están obligadas a llevar contabilidad. Ahora bien, la pregunta puede ser, ¿y qué son actividades mercantiles? Entonces, la respuesta la vamos a encontrar en los artículos 20 y 21 del Código de Comercio, en donde están enumeradas los diferentes actos que se consideran como mercantiles, dentro de los cuales destacamos y los tenemos en pantalla, tal vez aquellos que de manera general están abarcando la mayoría de actividades que vemos en el mercado, como comprar bienes para la venta. Entonces, quien compra y comercializa bienes, eso es un acto mercantil, por lo tanto es un comerciante, siempre y cuando lo haga de manera habitual. Las empresas que se dedican a manufacturar productos, eso es un acto mercantil, por lo tanto es comerciante y debería de llevar contabilidad. Aquellas entidades que se dedican a realizar inversiones de manera habitual, estos inversionistas o rentistas de capital estarían realizando actos mercantiles y por lo tanto estarían obligados a llevar contabilidad. Hoy por hoy hay mucho rentista de capital que dentro de su patrimonio tiene una serie de activos que se dedica a su arrendarlo y su actividad es comprar, vender y arrendar. Eso es claramente un acto mercantil, por lo tanto deberá de llevar contabilidad. En ese orden de ideas podríamos concluir que todos los comerciantes, las entidades sin ánimo de lucro, estarán obligadas a llevar contabilidad. Bien, ya hemos visto el concepto de contabilidad, los beneficios de tener el proceso contable y quiénes están obligados. Ahora vemos un poco lo que se consideran irregularidades en la contabilidad y los efectos de estas. Entonces, no tener contabilidad es una irregularidad. Llevar la contabilidad y no exhibir los libros de contabilidad cuando nos los piden, o no exhibir la contabilidad, eso es una irregularidad.
tener doble contabilidad, es decir, como su nombre lo indica, llevar una contabilidad para unos efectos y tener otra contabilidad sobre los mismos hechos económicos para con otra finalidad. Eso se considera una irregularidad. El estructurar la contabilidad de una manera que no permita identificar las bases para liquidar los impuestos y retenciones que debe pagar la organización, eso se considera una irregularidad. Tener más de 4 meses de atraso en su contabilidad se consideran irregularidades. Esos 4 meses los vamos a medir desde el último registro que tiene la compañía versus la fecha de exhibición. Si existe exhibición en la medida en que tengamos una inspección de los libros de contabilidad. Si existen más de 4 meses, estaríamos de atraso en la misma, estaríamos frente a una irregularidad, lo cual puede ser penalizado y están claramente establecidas las sanciones en relación con las irregularidades en la contabilidad. Y estas sanciones, consecuencia de las irregularidades observadas en la contabilidad, van a tener un efecto económico, pero podría llegar a tener un efecto hasta de cierre del establecimiento de comercio. Desde el punto de vista económico, fíjense ustedes cómo nos movemos en sanciones que se pueden medir en salarios mínimos o en sanciones que se pueden medir como un porcentaje del mayor valor entre el patrimonio líquido y los ingresos netos de la compañía. Esto en plata blanca, y si consolidamos las diferentes sanciones, podríamos estar hablando de estar expuestos a sanciones entre 8 millones de pesos y 877 millones como límite, por irregularidades en la contabilidad. Repito, entre 8 y 800 millones si miramos las sanciones económicas. Ahora, hay otra sanción, que es el tema de, en mis declaraciones de impuestos que me rechacen costos, deducciones. Eso haría mucho más gravoso el impuesto sobre la renta en la medida en que yo presente una declaración y no tenga una contabilidad que me sustente esos costos y deducciones. Ahora bien, fíjense ustedes que hay una sanción económica que siempre será de alto impacto para las organizaciones, pero hay un tema de reputación que puede ocasionar un daño mayor a los 8 u 800 millones que estamos hablando. El hecho de tener cerrado nuestro establecimiento de comercio, el hecho de que se conozca dentro del medio que fui sancionado por no tener una contabilidad o por tener irregularidades en la contabilidad, eso podría generar unos sobrecostos y una pérdida de confianza con las terceras personas que estamos interactuando en el día a día e impactar la rentabilidad del negocio. Luego, la invitación aquí es a que estructuremos los procesos contables. Apoyémonos en la contabilidad para la toma de decisiones y estructuremos procesos contables que permitan no caer en irregularidades en la misma, de suerte tal que podamos estar tranquilos sobre el proceso y evitar sanciones y pérdida de confianza en el mercado con los efectos económicos adicionales que esto deriva. Muy bien, en cuanto a normas internacionales de contabilidad, básicamente tenemos en pantalla dos opciones que hay en el mundo. Son las normas de contabilidad de los Estados Unidos de América y otras normas que la hemos denominado internacionales por la aceptación que tienen en el mundo. Frente a las normas de Estados Unidos y las internacionales, hay una mayor aceptación desde el punto de vista generalizado de estas internacionales. Las normas internacionales que las emite el IASB y las normas de los Estados Unidos que las emite el FASB, ambos emisores han buscado unos acuerdos para tratar de unificar esas normas y darles aceptación en los Estados Unidos. Y es el acuerdo de Norwalk Agreement, que se ha firmado y viene trabajándose desde el año 2002 en que estos dos emisores coincidan y se pongan de acuerdo para que las diferentes normas de contabilidad que se emitan tengan aceptación, repito, en los Estados Unidos de América.
particularmente y sin detalle, porque vamos a tener renglón seguido una presentación sobre las normas internacionales. Lo importante aquí es tener en cuenta que esas normas internacionales que emite el IASB son las que nosotros escuchamos como NIF por su trasley en Colombia, pero que por sus siglas en Estados Unidos serían IFRS, International Financial Reporting Standard Board. Esos IFRS, esas NIF, es lo que escogió Colombia para efectos de hacer la conversión a normas internacionales de contabilidad. No nos fuimos por el FASB o las normas de los Estados Unidos, un poco en razón a que estas normas internacionales, como veremos, tienen una aceptación mayor a la que tienen los USGAP de los Estados Unidos. Aquí en pantalla vemos gráficamente en qué parte del mundo esas normas de información financiera o IFRS son requeridas para compañías que están listadas, es decir, que cotizan en las diferentes bolsas de los respectivos países. Fíjense que visualmente vemos que en el mundo casi que tienen una aceptación estas normas de información financiera. Ahora, aquí estamos viendo un poco la evolución de lo que va a pasar en cuanto a aquellas compañías listadas que son extranjeras en esos países. Fíjense que en esta gráfica ya Estados Unidos aparece, en la anterior, que son las listadas nacionales, no está, aquí aparece, lo cual significa que en Estados Unidos hoy por hoy ya están aceptando que compañías extranjeras que se listen en la bolsa de Estados Unidos puedan presentar información financiera con las normas IFRS como marco de referencia. En el caso de las pymes, las anteriores gráficas eran compañías listadas o públicas. En el caso de las pymes, fíjense que en este momento los países que aceptan y requieren el uso de estas normas de información financiera para pymes está aún en desarrollo. América, casi toda América está requiriendo estas normas. En el mundo vemos que aún falta un camino por recorrer. Y esto es aquellos países que están considerando en el corto tiempo adoptar las pymes. Hay una evolución, seguramente en el tiempo, y lo que vemos es que estas normas se irán generalizando. Desde el punto de vista de normas de contabilidad e información financiera aceptadas en Colombia, con la ley 1314 del 2009 hubo una convergencia de las normas de contabilidad hacia las normas internacionales de contabilidad, ya particularmente las que emite el IASB, teniendo en cuenta que estas normas tienen una aceptación más generalizada. Esta ley 1314, básicamente lo que procuraba era apoyar la internacionalización de las relaciones económicas de las empresas colombianas, como quiera que había inversionistas en el extranjero que estaban interesados y se les dificultaba hacer los negocios y leer la información por las normas de contabilidad que en su oportunidad utilizábamos. En esta ley 1314 de 2009, entonces quedó claro una convergencia. ¿Qué significa esto? Que cada vez que haya una modificación de una norma internacional de información financiera por el IASB, aquí en Colombia se hace un proceso de evaluación de esa norma y una vez que se hace el proceso de evaluación, se emite la recomendación para que el gobierno nacional pueda hacer la expedición de un decreto en el cual fije la aplicación de esa norma. Entonces no es que haya un cambio y automáticamente entre en Colombia, sino son procesos de convergencia. Y quedó en esta ley 1314 una atribución a las autoridades de supervisión, estoy hablando de superintendencias, de expedir normas técnicas en materia contable. Por eso es que aquí en Colombia nosotros no decimos que aplicamos o que los estados financieros están preparados de acuerdo con normas de información financiera emitidos por el IASB. Nosotros lo que decimos es, están preparados de acuerdo con normas de contabilidad e información financiera aceptadas en Colombia, instrucciones de las superintendencias, porque hay superintendencias que han emitido normas como la superfinanciera o la supersolidaria
han emitido normas, guías e instrucciones en materia de contabilidad que van en contravía de lo que dice la norma internacional emitida por el IASB. ¿Por qué se hace esto? En principio, de acuerdo con los supervisores, para buscar una protección al sistema. En este caso, estamos hablando del sistema financiero o el sistema solidario. Muy bien, claramente en la ley 1314 está diferenciada la contabilidad pública de la contabilidad privada y le corresponde a la Contaduría General de la Nación expedir toda la normativa contable de las entidades que están bajo su jurisdicción. Es decir, la Contaduría General de la Nación es la encargada de dar el direccionamiento contable para las entidades públicas. ¿Quiénes vamos a estar obligados a aplicar estas normas? Pues todas aquellas entidades que estén preparando la contabilidad de acuerdo con las normas aceptadas en Colombia, los contadores públicos que están aplicando estas normas y aquellas entidades y personas que se dediquen a asegurar esa información y los estados financieros. Por supuesto, todas aquellas entidades que sin estar obligadas a llevar contabilidad deseen preparar la información contable como soporte para transacciones o acciones con terceros. Luego, con estas normas de contabilidad de información financiera, básicamente lo que se está pretendiendo es que en Colombia generemos información financiera que sea comprensible, transparente, comparable, útil para la toma de decisiones y que los diferentes usuarios que están interesados en esa información tengan datos confiables para su evaluación, proyección y toma de decisiones. Por supuesto que como beneficios se espera que estas normas de contabilidad permitan una mayor competitividad, particularmente con inversionistas del extranjero o con participación en el extranjero y que haya un desarrollo armónico de las actividades empresariales. Luego, con la ley 1314, vamos a tener que hacer todo lo que vimos como definición de contabilidad, es decir, tomar esa información que es propia de la organización, hacer una clasificación, una medición, un reconocimiento y eso va a permitir que esa información pueda ser evaluada, reportada para la toma de decisiones frente a lo que van a ser los terceros interesados en la compañía en la medida en que cuenten con información útil, confiable, comparable, clara, completa sobre los hechos económicos de la compañía. Estamos viendo en este momento en pantalla cómo quedó estructurada de acuerdo con la ley 1314 los diferentes grupos para efectos de la aplicación de las normas de contabilidad en Colombia. Entonces, esas normas de contabilidad de información financiera van a variar dependiendo si las compañías están en algo que quedó denominado como Grupo 1 o Grupo 2 o Grupo 3 en la ley 1314. ¿Qué es el Grupo 1? Aquellas compañías básicamente de interés público y que están listadas. Todas esas compañías que estén clasificadas en el Grupo 1 van a tener que aplicar las normas de información financiera para entidades listadas que están fundamentadas en las normas IFRS que ha emitido el IASB. O sea que el Grupo 1 en Colombia va a aplicar normas de contabilidad emitidas por el IASB para entidades de interés público o listadas. El Grupo 2 va a aplicar las normas para pymes. Estas normas para pymes son unas normas de información financiera diferentes a las normas para las compañías que cotizan o están listadas. Y particularmente estas normas NIF para pyme, aquí en Colombia, cuando hicimos la convergencia, estaban vigentes las emitidas en el año 2009 y hoy por hoy está vigente el set de normas emitidas en el año 2015, que son las que estamos aplicando en este momento. Y hay un grupo 3, que es una contabilidad simplificada que se construyó para efectos locales
que no corresponde a normas emitidas por el IASB, es un proceso de construcción local y lo que buscaba esas normas de contabilidad que se construyeron para las microempresas es buscar una contabilidad simplificada que facilite el proceso y motive a las microempresas para que estructuren sus procesos contables. Luego, ese grupo 3 va a tener una contabilidad simplificada, mucho más fácil de implementar. Por lo tanto, microempresas, por favor, motivémonos a hacer la formalización de los procesos contables, a entrar, a obtener esta información como un proceso de gestión de nuestra organización. Siempre estas normas, tanto NIF para pymes o el anexo 3 para contabilidad simplificada parten de un supuesto, y es que vamos a aplicar estas normas en la medida en que las compañías cumplan el supuesto de continuidad de negocio. De lo contrario, pues, tendríamos que aplicar otro marco de información que desarrollamos en Colombia, específicamente para aquellas empresas que no están cumpliendo el principio de hipótesis de negocio en marcha. Aquí vemos la evolución contable y lo que quiero que se lleven ustedes en mente es que hay diferentes marcos de información contable. Miren que hay para compañías grupo 1, grupo 2, grupo 3. Tenemos un marco de información contable para aquellas compañías que no cumplen el principio de hipótesis de negocio en marcha, ya llevamos 4 marcos de información. Y en el caso de la Contaduría General de la Nación, ha emitido diferentes marcos de información también para emisores, no emisores o entidades del gobierno. O sea que en principio en pantalla estamos viendo 7 marcos de información contable con una evolución histórica, porque todos los años se actualizan estas normas y esto es lo que nuestros contadores en las organizaciones deben de estar con especial atención para efectos de estar aplicando estos criterios y asegurando que la información contable esté alineada con los mismos y que se puedan adoptar las mejores decisiones. Ya en el caso de las normas, de estas normas de contabilidad de información en Colombia, pues una vez que tengamos la información contable, vamos a poder preparar estados financieros. Y esta diapositiva que tenemos en pantalla permite plantear para las microempresas, teniendo en cuenta que es una contabilidad simplificada, los estados financieros a los que está obligado a presentar solamente es el estado de situación financiera, el estado de resultados y las correspondientes revelaciones. Fíjense que un juego completo de estados financieros habría que sumarle el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo. Microempresas, estos dos últimos, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo, no son obligatorios. Estos estados de situación financiera pues, nos van a permitir identificar los activos, los pasivos, los ingresos, gastos y utilidad, y las correspondientes revelaciones harán una ampliación de los mismos de suerte tal que haya suficiente información para la toma de decisiones. ¿Quiénes somos microempresas y quiénes somos pequeñas empresas o medianas? Recientemente, mediante el decreto 957 del año 2019, cambiaron los criterios para la clasificación de las empresas y hoy por hoy quedó definido en función de las ventas. Una microempresa va a estar definida en función del volumen de ventas brutas, dependiendo del sector, si es de manufactura, servicios o comercio. Por ejemplo, si estoy en el sector de comercio y mis ventas se sitúan hasta 1.594 millones de pesos, estaré clasificado como microempresa. Y aquí es importante esta clasificación. Normalmente cuando ustedes hacen la renovación en Cámara de Comercio hay que clasificar si la contabilidad es de una pyme, una micro, y entonces mi sugerencia es que tengamos cuidado para que podamos hacer la clasificación como una microempresa. Ya vimos que el esfuerzo es mucho menor porque la contabilidad es simplificada. Esto facilita el tener la contabilidad
disminuye los costos y nos permite asegurar la obtención de información. Entonces, dependiendo del volumen de ventas, en comercio hasta 1.594 seremos micro, en servicios, ventas hasta de 1.174 millones, en manufactura hasta 839. La pequeña empresa, pues a partir de estos rangos, irá haciendo una evolución, pero recuerden siempre en volumen de ventas. Muy bien, en pantalla vemos cómo podemos estar enfrentados a dos mundos, el de las preocupaciones y los dolores de cabeza o el de tener una expectativa de crecimiento y de administración con potencial de nuestras organizaciones. Y esto es muy dirigido a la pyme, pequeña, mediana y microempresa. Hay diferentes obligaciones. Tenemos obligaciones de tipo fiscal, tenemos obligaciones ante la Cámara de Comercio, tenemos obligaciones de presentar estados financieros, obligaciones de tener la contabilidad. Si nosotros organizamos la contabilidad, si nosotros contamos con la contabilidad, las obligaciones que estamos viendo en pantalla las vamos a poder cumplir de manera oportuna, de manera correcta, evitando situaciones que puedan impactar económica y reputacionalmente la compañía. Y esto es un gran diferencial en cuanto a estar administrando con tranquilidad o estar administrando con niveles de preocupación por contingencia antes de no tener la información y poder ser sujetos a inspecciones. Muy bien, no quisiera terminar mi presentación antes, por supuesto, para dar espacio para las preguntas, sin un par de reflexiones tomadas del profesor Peter Drucker. La primera, que me parece muy oportuna para nuestra presentación del día de hoy, es el hecho de no olvidar que la excelencia de un líder se mide por la capacidad para transformar los problemas en oportunidades. Nosotros, en temas de contabilidad, podemos tener problemas, pero es el momento, como lo vemos en pantalla, en la línea de arrancada, de tomar la decisión y como líderes de nuestras pymes, microempresas, tomar la decisión como líderes de transformar ese problema en oportunidad, dar el salto a la formalización, dar el salto a la implementación de la contabilidad y comenzar a beneficiarnos de tener información para la toma de decisiones. Y la segunda, que me parece también muy oportuna, es que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. ¿Qué significa esto? Que a partir de este proyecto que estamos desarrollando de curso virtual sobre principales conceptos financieros y contables para MIPYMES, la cultura va a fortalecerse seguramente en nuestras compañías pymes, microempresas, va a robustecerse y eso va a permitir una mayor cultura organizacional. Si tenemos mayor cultura organizacional, pueden estar convencidos ustedes que el tema de la estrategia va a ser mucho más efectiva. Tener solamente estrategia sin cultura organización, sin tener la formalización, no es garantía de éxito. Bueno, muy bien. Entonces, quisiera darle nuevamente mis agradecimientos a Mauricio por la invitación y a los 350 participantes que estamos en este momento por haberme permitido compartir algunas reflexiones sobre aspectos generales de la contabilidad en un corto espacio y poder contribuido a sensibilizar sobre la importancia de la contabilidad en las organizaciones. Por supuesto que quedo a disposición en estos minutos que nos restan antes de nuestra próxima presentación para las preguntas que se hayan formulado, Mauricio. Muchas gracias, Humberto. Fue una presentación muy buena, estuvo muy clara y bueno, para no quitar mucho más tiempo voy a arrancar con las preguntas en el orden que vimos que han ido llegando, Humberto. Entonces, la primera tiene que ver con los balances consolidados y los balances individuales.
cuál es su diferencia y cuándo debería utilizar cada uno de ellos. Ok, mira, los estados financieros consolidados son estados financieros que debemos de presentar, son estados financieros que debemos de presentar en la medida en que estemos en un grupo. Un grupo es cuando hay una sociedad que controla y hay unas compañías controladas. Y los estados financieros individuales es los que presentan las organizaciones cuando no forman parte del grupo. Hay otra tipología que son los estados financieros separados, que son los que presentan la sociedad controlante en el caso de que haya un grupo. Entonces, la gran diferencia entre esos estados financieros consolidados y los no consolidados es que hablaremos de consolidados en la manera que estemos frente a un grupo. Grupo entendido como la sociedad controlante y las compañías controladas. Gracias. La siguiente tiene que ver con los estados financieros, si deben pasarse a dólares o no, o cuándo deberían pasarse a dólares. Sí, para el caso colombiano, la moneda funcional de acuerdo con las normas de contabilidad es el peso colombiano. Entonces, en principio, para efectos locales, la información contable debe presentarse en pesos colombianos y habría lugar a hacer una conversión a moneda extranjera para efectos de procesos de consolidación de estados financieros, básicamente. Ahora bien, en la medida en que la moneda funcional pudiese no ser el peso colombiano y haya que reportar al exterior, habría lugar a hacer una conversión de esta información. Pero en principio, la moneda funcional en Colombia es el peso, lo cual obliga a que si hay transacciones en moneda extranjera que haga la organización, estas deben ser convertidas a la moneda funcional, repito, al peso colombiano, y es lo que da lugar a la diferencia en cambio, ¿no? Entendido. La siguiente tiene que ver con el VT. Nos preguntan qué es, cómo se calcula y bueno, déjenme agregarle para qué la utilizamos. Ok, sí, la VT es una unidad que sirve de referencia para efectos fiscales. En general, eh, todos los límites y la normativa fiscal está expresada en VTs. El VT es una unidad que está siendo actualizada y publicada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales cada año. La utilizamos, repito, para poder hacer las conversiones a pesos de la normativa fiscal. Para el caso del año 2020, un VT equivale a 35.607 pesos colombianos. Entonces, hay sanciones que están expresadas en VTs, por ejemplo, una sanción por corrección a declaración tributaria. Entonces, si usted corrige una declaración tributaria, la sanción está expresada en VT y cuando la va a liquidar, pues tiene que liquidarla a pesos colombianos. Entonces, básicamente lo que hacemos es identificar el valor de la VT, que repito anualmente, el dato es actualizado para efectos de su aplicación. La siguiente pregunta está relacionada con indicadores. Entonces, ¿qué indicadores, Humberto, recomendarías para evaluar la liquidez de una empresa? Sí, hay índices de liquidez, tenemos el de capital de trabajo, que son tal vez los dos más utilizados para evaluar la capacidad que tiene la compañía para atender sus obligaciones. Capital de trabajo, activo menos pasivo corriente, o índices de liquidez que me permiten medir la capacidad, repito, para atender esas obligaciones. Ahora, estos indicadores son referentes un poco para efectos de compararnos con la industria si estamos en licitaciones, pero tal vez internamente dentro de las organizaciones, más que los indicadores de liquidez, sería fundamental que pudiésemos implementar flujos de caja. Entonces, presupuestar y hacer un seguimiento al flujo de caja. ¿Cuáles son las obligaciones que tenemos como organización desde el punto de vista de caja que va a implicar una salida o una entrada de recursos? Entonces, el contar
con información contable me permite a mí tener proyecciones de flujos de caja para tener una adecuada toma de decisiones frente a la liquidez de la organización. Se complementa con los indicadores, que es un poco para terceros que puedan evaluar rápidamente y compararme con otras compañías de la industria. Humberto, bueno, pues se nos acabó el tiempo de tu presentación. Muchas gracias por tomarte el tiempo también de responder las preguntas de los participantes. Y bueno, igual que con el tema de la semana pasada, de la parte laboral, recolectaremos las preguntas que están acá en el chat y que ya estamos trabajando con el conferencista de la semana pasada y procuraremos enviarle las respuestas a las demás preguntas que nos formularon en el chat y que no alcanzamos a contestar. Entonces, Humberto, muchas gracias y bueno, que tengas una buena noche. Te invito a que te quedes también por si quieres a ver la próxima charla con Boris. Claro que sí, claro que sí. Bueno, nuevamente mil gracias, Mauricio. Un abrazo para todos los presentes y bueno, éxitos en la asistencia en este curso porque sé que va a fortalecer esos procesos de cultura organizacional en las MIPYMES, ¿sí? Entonces, hasta una próxima y un abrazo. Feliz noche para todos. Muchas gracias, Humberto. Bueno, entonces para nuestra próxima conferencia, como les comentaba hace un momento, el protagonista va a ser Boris Cárdenas. Él es contador público de la Universidad Surcolombiana, es especialista en contabilidad financiera internacional de la Universidad Javeriana. Fue galardonado con la Orden al Mérito Académico Javeriano. También fue certificado en normas internacionales de información financiera NIF por el Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Fue certificado en presentación de información financiera internacional por la Association of Chartered Certified Accountants. Tiene una amplia experiencia en la implementación de normas NIF y normas internacionales de información financiera para MIPYMES. Es profesor universitario y conferencista empresarial. Actualmente trabaja en el área de International Financial Reporting Standards y FRS de Grant Thornton, Colombia. Boris, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Y bueno, la palabra tienes. Perfecto. Gracias, Mauricio, por la presentación. Gracias, Humberto, también. Muy claro y yo pienso que valoramos mucho sus aportes. Perfecto para todos. Muy buenas noches. A lo largo de la segunda jornada pues, que tenemos programada para el día de hoy, vamos a pretender abordar los principales criterios relacionados con las normas internacionales de información financiera, pero yo creo que más aterrizadas al tema local, entendiéndose más desde la perspectiva de las normas de contabilidad y de información financiera. Ya como Mauricio en la antesala que había hecho en su presentación, pues soy supervisor de IFRS de Grant Thornton, Colombia, y como firma estamos complacidos de poder participar y de poder atender el llamado que nos ha hecho el Club de Banqueros y la Asobancaria para poder apoyarles a cada uno de ustedes en este proceso de estructuración, de formalización contable y demás. Agradezco que nos demos la oportunidad de hacer todas las preguntas desde la operación diaria que viven en las compañías. La idea es que vamos a pretender abordar esos criterios principales de presentación de estados financieros, los criterios mínimos que deberían cumplir las compañías, de tal suerte que lo que vamos a hacer es enfocar en primera instancia, vamos a hablar del concepto general de normas internacionales, pero luego, entendiéndose que hoy tenemos presidentes de compañías, gerentes de compañías, directores financieros, contadores, vamos a pretender hacer un llamado y a recalcar aquellos aspectos que terminan siendo principales en el momento de preparar un estado financiero para propósitos de transmitirlos a los usuarios de los estados financieros, como nos lo había dicho anteriormente Humberto. Entonces, vamos a empezar desde la identificación de las normas contables y de información financiera aplicables a las MIPYMES en Colombia, y posteriormente vamos a evaluar los criterios de reconocimiento, medición y revelación en los estados financieros, ¿de acuerdo? Y hacia el final vamos a profundizar en algunos temas que consideramos pudiesen llegar a ser relevantes para ustedes. Entonces, sin más, entremos digamos, ya en materia como tal. Las normas internacionales, las NIF, pues son un marco que establece los principios de reconocimiento, entendiendo ese reconocimiento como la incorporación de un hecho económico en los estados financieros,
pero para que ese hecho económico pueda ser incorporado, pues necesitamos una medición, y después de que ya hemos reconocido y medido, también establece los criterios de la presentación y revelación de los hechos económicos en los estados financieros, justamente pensando en los usuarios de la información financiera. Pero tengamos en cuenta que las normas internacionales buscan, digamos, satisfacer las necesidades de información de los usuarios que no están en la condición de pedir información financiera a la medida. Es decir, si yo soy el dueño de la compañía, piensen cada uno de ustedes como gerentes, directores y demás, si ustedes necesitan algún tipo de reporte específico, solo basta con tomar el celular, llamar al contador de la compañía y ya tienen la información en minutos en sus correos electrónicos. Pero este mismo privilegio no lo tienen otros usuarios de los estados financieros, ¿de acuerdo? O sea que ellos satisfacen sus necesidades de información con base en la información que ustedes reportan en esos estados financieros. Entonces yo pienso que es muy importante que entendamos que los estados financieros no los preparamos para la compañía, aunque la compañía se entiende como un usuario de los estados financieros, sino más para propósitos de los terceros y demás. En materia general, pues esas normas internacionales son emitidas por el IASB y generalmente se componen por las famosas NIF, NIC y sus interpretaciones relacionadas. ¿Listo? Les hago la aclaración que como el público que tenemos hoy, estamos hablando de microempresas, las microempresas, de hecho, ya como lo había dicho hace un momento, Humberto, son empresas que vamos a clasificar y que normalmente van a estar clasificadas dentro de los grupos 3 o grupo 2 en Colombia. Esos requisitos que ha establecido la norma, puntualmente el DUR de las normas internacionales, el decreto único reglamentario, que es el decreto 2420 del 2015 y sus modificaciones, establece que para propósitos de que una compañía sea clasificada dentro del grupo 3, pues debería considerar los siguientes umbrales. ¿Cuáles de ellos? Por ejemplo, que usted tenga una planta de personal no superior a 10 trabajadores, que tenga activos inferiores a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes e ingresos brutos anuales inferiores a 6.000, pero que también considera aquellas personas naturales y entidades que antes quedaban bajo el alcance del artículo 499 del Estatuto Tributario, hoy dentro del parágrafo tercero del artículo 437, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes vayan, cada uno de ustedes, pensándose sus negocios. Es decir, yo me pienso mi negocio y yo digo, venga, Boris está dándome unos, digamos, referentes que yo debo evaluar para tomarla o para saber a qué grupo contable pertenezco en Colombia y por ende cuál va a ser la manera en la que yo voy a elaborar, a llevar mi contabilidad y a presentar mis estados financieros. De tal suerte que si ustedes hasta el momento no han tomado la decisión de formalizar sus compañías, mire que es una oportunidad interesante para que lo hagan y de hecho este marco normativo, como lo vamos a ver mucho más adelante, pretende ser un marco muy simplificado porque, digamos, en su objetivo precisamente está que la mayoría de MIPYMES o compañías muy pequeñas en Colombia se formalicen y la manera de formalizar es que pues no le impongan a uno cargas que terminan siendo muy complicadas y que de repente hagan que uno mejor decida, no, en lugar de ponerme a preparar estados financieros, a presentar contabilidad, pues yo prefiero seguir en la informalidad. No, esta norma busca todo lo contrario. Las compañías del grupo 2 resulta que como tal no quedaron estructuradas o no quedaron definidas puntualmente en el decreto 2420, como sí lo vemos en el caso del grupo 3 que me habla de activos, de número de trabajadores y demás. Pues resulta que las compañías del grupo 2, simplemente el decreto reglamentario establece que si usted no está clasificado en grupo 1, entendiéndose grupo 1 como aquellas compañías que cotizan en un mercado público de valores. Pensemos cada uno de nosotros en Ecopetrol, que tal vez es el referente más grande, pensemos en un Bancolombia, Grupo Aval, pues estas compañías que además también son del sector financiero, pues son compañías de interés público y además cotizan en un mercado público de valores. Pues ellas, en el caso de Colombia, quedan clasificadas en el Grupo 1. Pero también se establecen algunos criterios también en materia de activos. Entonces allí que si tienes más de 30.000 salarios mínimos en activos, que si tienes más de 200 empleados y adicionalmente podría ser una compañía cuya casa matriz aplique normas internacionales y demás, es decir, hay unos requerimientos específicos, ella estaría obligada en Colombia a clasificarse en el grupo 1 y aplicar NIF plenas. ¿Listo? Es lo único en lo que voy a hacer mención
a lo largo de la presentación para compañías de Grupo 1 y nos vamos a concentrar en aquellas normas que van a aplicar a cada una de sus compañías. También entonces diríamos que jugamos al descartes, ¿no? Entonces aquí es como cuando uno está presentando un examen, allá de selección múltiple, y tú empiezas, cuando no tienes muy clara la respuesta, tú empiezas a descartar, ¿no es cierto? Yo creo que la mayoría de nosotros lo hemos hecho en la universidad, en el colegio, en algunos aspectos de nuestras vidas, de tal suerte que igual pasaría para saber si estoy o no dentro del grupo 2. Ah, no pertenezco al grupo 1, no pertenezco al grupo 3, y entonces, por ende, si no perteneces ni al grupo 1 ni al grupo 3, vas a pertenecer al grupo 2. ¿Cuál es el efecto contable de que yo me clasifique como entidad en el grupo 3? Que voy a tener que aplicar ese marco de contabilidad simplificada al que se denominan normas de información financiera para las microempresas. Decirles que las normas de información financiera para las microempresas fueron definidas o estructuradas tomando como base la NIF para las pymes, que es el segundo marco normativo que vamos a ver a continuación. Es decir, el Consejo Técnico de la Contaduría, en su momento, cuando estaba estructurando este marco normativo, tomó como referencia las NIF para las pymes, pero la hizo mucho más simple. Y también tomó como referencia un estudio realizado por el ISAR de la UNTAC, en este caso un organismo adscrito a la Organización de Naciones Unidas, a la ONU. Y con base en esos dos referentes definió una contabilidad simplificada que se ha incorporado como anexo 3 al decreto 2420 del año 2015, que es el decreto único reglamentario de las normas internacionales. Entonces, ojo, los que son microempresas se van a detener siempre al lado izquierdo de mi presentación, porque ahí van a estar todos los temas relacionados con las normas aplicables a este tipo de compañías. Pero ahora bien, los que en ese proceso de análisis que acabamos de hacer hace un momento identificaron que no son de grupo 1, ni son de grupo 3, y sí son de grupo 2, porque de hecho ya tal vez en el grupo 2, en las compañías un poco medianas o más grandes, ya hay mucho más formalidad, tal vez ustedes sí están llevando contabilidad, ustedes muchos ya saben que el referente que se toma, en este caso son las NIF para las pymes, que son emitidas por el IASB a nivel internacional, ¿de acuerdo? Aspectos importantes, y veamos por qué digo que estas normas del grupo 3 terminan siendo normas muy simplificadas. Veamos estos aspectos que en la práctica son importantes. De hecho, yo pretendo llamar la atención, voy a tratar de devolverme un poco a la presentación anterior, y ustedes pueden notar una diferencia de cómo he escrito el término ni con una sola I, y para el grupo 2 la hemos escrito con dos I. Algunos dirán, oiga, Boris tal vez se equivocó cuando hizo la presentación. Pues mira, resulta que no es tan así, porque resulta que cuando la tenemos con una sola I es porque es una norma de referencia más de tipo local, norma de información financiera, y es porque el gobierno nacional se conserva la potestad para seguir regulando en el país, ¿de acuerdo? Pero cuando hablamos de NIF con doble I es porque son normas internacionales de información financiera. Entonces, mire que aparece ahí la palabrita internacional, y es por ello que se emite por un organismo que es el IASB, ¿de acuerdo? Listo, volvamos nuevamente. Entonces, ya haciendo esa aclaración en rojito y en un no mayúscula, les digo que las normas para microempresas no son un NIF, o sea, no son un referente internacional. Es una norma muy simplificada que se ha establecido en Colombia. De hecho, que es el segundo aspecto importante, que es un régimen simplificado de contabilidad, que de hecho vamos a encontrar en la práctica, en lo que podamos avanzar de la presentación, que es una norma que se basa en el costo histórico. Es decir, tanto en las mediciones iniciales o en las mediciones posteriores que vamos a hacer en la contabilidad, siempre va a primar el costo histórico. Entiéndase ese costo histórico por el valor que nosotros pagamos por adquirir, por ejemplo, un computador. Entonces, si hoy salgo, voy a comprar un computador y me valió 2 millones de pesos, pues ese valor es el que vamos a incorporar en nuestra contabilidad, ¿de acuerdo? Costo histórico, y se va a quedar medido por ese valor. Ya habíamos hecho referencia que las normas para el grupo 3 entonces habían sido estructuradas con base en la NIF para las pymes, pero que habían sido simplificado su contenido para hacerlo mucho más sencillo y práctico, pensando en ustedes, en los que hoy tienen la oportunidad de estar conectados en este curso, pensando en el que al final del día su objetivo va a ser
formalizarse, o si ya están formalizados, encontrar en la información financiera esa oportunidad para la toma de decisiones, ¿de acuerdo? Porque es que debemos pensar en la contabilidad no desde la exigencia, ¿no? Porque cuando uno está en el colegio, uno está en la universidad y tú piensas en la tarea o en el trabajo que te dejan, como que uno ya le coge pereza al cuento y uno dice, no, eso es un complique. El accionista, ustedes que son accionistas también están pensando que en muchos casos estos procesos de implementación de estas normas implican contratar a un consultor, entonces lo vemos más como un gasto y no lo vemos desde la perspectiva del beneficio que puede aportarle a la compañía, de hecho a ustedes como dueños, gerentes financieros y contadores, para la toma de decisiones como tal. De tal suerte que cuando nosotros estamos en un proceso de preparación de estados financieros, es decir, miren, ustedes, cada uno de ustedes son emprendedores y son empresarios, están parados en el punto inicial y es, o ya definieron su plan de negocio o su idea de negocio y están parados en el momento cero los que no, que también podemos tener muchos emprendedores en este espacio. Entonces usted empieza, define su plan de negocio, ya tiene la idea y va a materializarla. Entonces, vamos a verlo desde lo contable, tal vez existan algunos otros aspectos que son importantes y que tal vez deberían considerarse, pero aquí solo nos vamos a detener en el flujo de información hasta que lleguemos a la preparación de los estados financieros, ¿de acuerdo? Una vez yo tengo claro mi plan de negocio, la segunda tarea que tiene la compañía es identificar cuál es el grupo contable al que pertenece. Entonces ya habíamos hablado que el grupo 1, grupo 2 y grupo 3, ¿de acuerdo? ¿Cuál es mi recomendación en este caso? De hecho, debemos pensar nosotros que las empresas pequeñas de hoy son las grandes del mañana. Es decir, devolvámonos y pensemos en Apple. Apple no nació en Silicon Valley, Apple nació en un garaje, es decir, pensando en que hoy tengo un sueño y que mañana sus empresas van a ser las líderes de Colombia. De tal suerte que cuando yo tengo claro mi plan de negocio y me pongo a pensar en esos umbrales que tenemos definidos en las normas, tal vez yo pueda decir, venga, pero yo tengo hoy 2 empleados, o tenemos, pensémonos, no 2, pensemos que hoy tenemos 5 empleados, pero tal vez en el próximo año mi plan de negocio implica que ya voy a tener 40 o 50 empleados, o voy a tener 20 o 30 empleados, y que tal vez mis activos van a crecer de una manera significativa, de tal suerte que mi recomendación, ¿cuál sería en ese caso? Pues no te quedes o no clasifiques a tu compañía como grupo 3, sino piensa en que va a ser más útil hacerlo directamente en el grupo 2 aplicando NIF para las pymes, porque eso va a implicar un ahorro. O sea, siempre pensemos en términos económicos o en los beneficios que esto nos puede aportar, y es que si yo la clasifico en grupo 3, después de 3 años de permanencia obligatoria, estoy obligado a pasarme al otro marco normativo. Entonces, no es que una vez que yo me clasifique en el grupo 1, grupo 2 o grupo 3 voy a quedarme ahí por toda la vida. No, yo tengo que seguir analizando esos umbrales que han definido esos decretos reglamentarios, algunos de ellos que hemos tratado en este espacio, para saber si en algún momento en el tiempo llego a cumplirlos, porque eso implicaría que de carácter obligatorio o, por qué no, de carácter voluntario, yo vaya a un grupo superior y por ende tenga que aplicar un marco normativo. Entonces, para ahorrarme ese paso adicional, pues desde ya constituyo la compañía como una pyme, porque es que yo pienso que voy a ser una compañía grande y mi plan de negocio lo soporta. Pero para los que no, entonces vamos a la tienda, vamos a la panadería, vamos a estas compañías, a estos negocios que tal vez podrían ser muy pequeños y se van a mantener en el tiempo, pues tampoco haga de las cosas fáciles cosas difíciles. Ahora, no es que usted le vaya a meter NIF plenas a la tienda, porque es que usted ya va a pensar también que va a competir con Grupo Éxito. No, ojo que los planes de negocio tienen que ser realistas, magnífico, y me encantaría que así fuera, digamos, en el muy corto plazo. Pero si yo estimo que no voy a crecer tan rápido, de hecho hay muchas personas que su expectativa tal vez es no crecer la compañía, pues tampoco se pongan a adoptar unas normas que van a, digamos, a traer requisitos adicionales, y que esos requisitos adicionales tal vez se van a materializar en costos adicionales para la compañía. Y cuando uno habla del bolsillo o piensa como accionista en el bolsillo, pues eso va a ser complicado. O sea que si yo soy pequeño y espero quedarme allí, recomendación, aplicar la norma para microempresas, el grupo 3, porque es una norma muy simple, como lo vamos a ver. Después de que nosotros tenemos claro el grupo contable al que pertenecemos, pues lo demás es que debemos tocar la puerta del accionista. Y magnífico ustedes, señores accionistas, dueños de compañías que hoy nos escuchan, porque también el objetivo es llamar la atención de cada uno de ustedes, porque resulta que el proyecto de implementación de estas normas
no solo está en cabeza del contador, de hecho el contador hace su mayor esfuerzo y ustedes, señores contadores, les admiro también porque nosotros en la práctica somos los que llevamos la batuta de este tipo de proyectos, pero también es muy difícil adoptar cualquier tipo de proyecto, independientemente del que sea de las NIF en las compañías, hacer algo sin plata, hacer algo sin recursos, pues complicadísimo. Es decir, necesita, como todo proyecto, que digamos, se le dedique un recurso o se le asigne un recurso por parte del accionista para garantizar el éxito. Entonces vamos a pensar con mente positiva y es que vamos a tener todo el apoyo de ustedes, señores accionistas, gerentes y dueños de compañías. Después de que nosotros ya tenemos claro entonces el grupo contable al que pertenecemos y demás, lo que tenemos que definir son las reglas contables sobre la base de la cual vamos a preparar la contabilidad. Y esas reglas contables piensen ustedes, por ejemplo, en un partido de fútbol. Ustedes se imaginan en un partido de fútbol donde no hubieran reglas, es decir, que todos los delanteros pudieran estar allí con el arquero esperando a que el balón les llegue, que si usted golpea a otra persona no le van a pitar falta, que si salió el balón no importa que supere los límites de la cancha. Es decir, uno como que aparentemente eso sería un desorden y no habría una forma de controlarlo. Pues justamente traído al aspecto contable, las políticas contables van a ser aquellas reglas que ustedes van a seguir en la práctica para propósitos de poder preparar sus estados financieros. Después de que yo defino mis políticas contables y tener en cuenta que una vez yo defina mis políticas contables, las normas internacionales pretenden de que ellas sean consistentes en el tiempo, uniformes y consistentes en el tiempo. De tal suerte que, por ejemplo, en mi pymes, cuando usted cambia una política contable, se le obliga a que se devuelva en el tiempo y la aplique como si toda la vida la hubiera aplicado. Entonces ya uno empieza a pensar, y ojo, señores contadores, con transmitirle también esa información a los accionistas de la compañía. Finalmente, ya tenemos definidas las reglas, las políticas contables y demás, pues al final del día lo que vamos a hacer es el reconocimiento, medición, presentación de la información financiera. En esto, entonces, en adelante nos vamos a enfocar en estos aspectos, en el reconocimiento, en la medición y en la presentación y revelación de información financiera para cada uno de los dos marcos normativos, de tal suerte que garanticemos que al final del día preparemos y presentemos estados financieros de calidad que estén en la capacidad de que esos estados financieros puedan servir o que se consideren de tipo de propósito general, es decir, que permitan que aquellos usuarios que no están en la capacidad de pedir información a su medida puedan tomarlos y con ellos se puedan apoyar en la toma de decisiones contables. Humberto nos lo había dicho, digamos, en el primer espacio de la intervención, y es que, mire que yo voy a recalcar mucho en el grupo 3. No es para que ahora todos se vayan a ir al grupo 3, ¿no? No es que, ay, venga, Boris, es que eso es tan fácil ahora que es que yo me voy a pasar al grupo 3. Ojo, porque hay unos requisitos, ¿no? Pero si usted está en el grupo 3 y si aún no está formalizado y quiere hacerlo, mire cómo empieza de fácil esta norma. Recalcar que, por ejemplo, solo se presentan 3 tipos de estados financieros: estado de situación financiera, estado de resultado integral y notas a los estados financieros. Y entonces allá el contador que me está escuchando estará diciendo, no, Boris, qué alegría, porque es que cuadrar el flujo de efectivo para los que han hecho un flujo de efectivo es complicadísimo. Entonces, tal vez allá el contador también empieza a decir, no, yo mejor voy a dejar de asesorar compañías del grupo 2 y me voy a dedicar solo a compañías del grupo 3 para no hacer flujos de efectivo. No, mentiras, yo sé que no es así porque tal vez los contadores que estamos aquí, si hacemos los flujos de efectivo, nos cuadran, entonces, magnífico, ¿listo? Grupo 3, obvia el estado de flujos de efectivo y obvia el estado de cambios en el patrimonio. Cuando nos vamos al grupo 2, pues son normas que al ser mucho más completas, pese a que siguen siendo, digamos, más simplificadas comparándolas con las NIF completas, pues allí sí se requiere la presentación de 5 estados financieros, un juego completo de estados financieros que se compone del estado de situación financiera, donde presentamos los activos, pasivos y patrimonio de la compañía. El estado de resultado integral, donde se presentan los ingresos, costos y gastos de la compañía, pero también aquellos otros conceptos del otro resultado integral. El estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y finalmente las notas o revelaciones a los estados financieros. Pero ojo también, porque al final, al lado izquierdo de sus ordenadores en la presentación, ustedes pueden encontrar que la norma le está diciendo prepare 3 por lo mínimo, pero no por ello quiere decir que es que si usted quiere, por ejemplo, preparar el estado de flujos de efectivo o preparar el estado de cambios en el patrimonio, no se lo va a permitir. No, ella lo deja potestad de ustedes
hacerlo. Y entonces aquí ya digamos, el director financiero de esa microempresa, que puede ser de Grupo 3, o el accionista estará pensando, no, venga Boris, para mí el estado de flujos de efectivo es muy importante. Y entonces yo sí le voy a exigir a mi contador que me lo prepare, porque es que yo lo necesito para apoyar digamos, la toma de decisiones. Entonces, no, magnífico, porque la norma lo que le está diciendo es, si usted quiere hacerlo, hágalo. El tema es que en Colombia, cuando a nosotros nos dan una opción de hacer lo mínimo, por nosotros sería no hacer esos tres, por nosotros sería hacer uno, ¿no es cierto? Y quedarnos con eso. Listo, bases de medición. Habíamos dicho que en el grupo 3, esa NIF, esa norma de información financiera para microempresas, al ser una norma que es muy simplificada, tiene como criterio en la medición inicial y en la medición posterior de los hechos económicos el costo histórico. Entonces volvemos al computador. Si el computador me valió 2.500.000, ese es el valor por el cual se registra como propiedad, planta de equipo en mi compañía. Y hacia futuro lo único que vamos a hacer con ese activo es someterlo a depreciación, ¿de acuerdo? Lo sometemos a depreciación y tal vez análisis de deterioro, de pérdidas por deterioro de valor. También la norma puede entender que al ser tan simplificada, podría permitirse en algunos casos que la microempresa, perdón, vaya y adopte algunos criterios de medición de NIF o de NIF para las pymes. Pero es aquí cuando yo les digo que, ojo, no tienen que ser magos, porque muchas veces el contador allá por lucirse o va a depender mucho del asesor que yo contrate, porque entonces cuando allá la MIPYME contrata un consultor en norma internacional y demás, y entonces llegó el consultor y no, es que ahora vamos a meterle valor razonable, vamos a valorar, no, ojo, no, parémonos en el negocio, pensemos en para qué yo necesito los estados financieros, pensemos cuál es el usuario principal, y no hagamos, vuelvo y le repito, de las cosas fáciles, cosas difíciles. ¿Listo? Ojo con esos requerimientos de pretender siempre irme a un marco normativo superior para complicar más las cosas, ¿no? En la medida en la que yo pueda sobrevivir con esas mediciones de costo histórico, pues va a ser muchísimo más fácil para las compañías. Pero cuando vamos a NIF para las pymes, resulta que en la mayoría de los casos la medición inicial es a costo histórico. Digo en la mayoría de los casos porque podemos tener activos biológicos, por ejemplo, que requieran ser medidos a valor razonable desde el momento del reconocimiento inicial. Cuando nos vamos a las mediciones posteriores, es decir, pensemos en que hoy compramos un edificio, que hoy compramos un terreno, por ejemplo, y que la decisión de algunos de ustedes, como tal vez lo tengan ya hoy plasmado en sus estados financieros, en sus políticas contables, que son esas reglas del juego, tal vez ustedes tienen allá definido que las edificaciones y que los terrenos los medimos por el modelo de la revaluación. Entonces, en pymes hay opciones, hay múltiples opciones de medición, el costo, por ejemplo, y el valor razonable. Si pensamos en propiedad, planta y equipo, que es uno de los ejemplos que tenemos, entonces la norma interna, en ese caso la NIF para las pymes establece que en su medición inicial se reconoce al costo, que mire que termina siendo muy similar a lo que pide la microempresa. Entonces, ojo, los que hoy son microempresas y que están pensando en crecer y que saben que en el día de mañana, o por qué no, a partir de este año, van a ser NIF, pymes, vayan pensando también en que esto les va a servir. Listo, entonces si nos devolvemos nuevamente al caso de la propiedad, planta de equipo, entonces yo compré una edificación, un terreno, y mi elección como política de medición posterior fue someterla al modelo de la revaluación. Entonces, en ese caso, vea que hay dos alternativas: costo o modelo de revaluación. La norma no le está diciendo váyase por una y otra, no, usted defina de acuerdo con su política contable cuál considera usted que debería ser la medición que usted necesita. Ojo, porque también les hago un llamado a los que están en grupo 2, porque también muchas veces nosotros, sabiendo que también es una norma aparentemente muy simple en la aplicación, queremos complicar y entonces empezamos a valorar muchos activos, queremos valorar las edificaciones, queremos valorar terrenos, aunque podrían ser los activos que aparentemente sí lo soportan, pero entonces trasladamos las revaluaciones a los computadores, a los muebles y enseres, a las maquinarias, a los vehículos, y lo que vemos en la práctica es que los bienes muebles, lejos de ganar valor, pierden en el tiempo. Es decir, yo compro un carro, lo saco al concesionario y ya perdí 20 millones de pesos en la primera acelerada, ¿no?
Entonces, compro el computador, lo voy a vender mañana, pierde valor. Es decir, los bienes muebles pierden valor. Mi llamado es, si no es necesaria esa revaluación, quédense con mediciones al costo, ¿de acuerdo? Persistan en las mediciones al costo, que es posible que les vaya bien. Pero también hay algunos activos para los que las NIF para las pymes de manera obligatoria requieren ese valor razonable. Ejemplos de ellos son, por ejemplo, propiedades de inversión, entendiéndose propiedades de inversión como aquellos bienes inmuebles, entiéndase como entonces edificaciones o terrenos o partes de ambos que se tienen para generar rentas, en este caso a través de arrendamientos o plusvalía por la apreciación en el tiempo. La NIF para las pymes establece que en principio esos activos deberían ser medidos por el valor razonable. Pero luego le dice, excepto que no se pueda determinar sin un costo de esfuerzo desproporcionado. Pero mire que la intención de la norma es, mídamelo a valor razonable. Pero si usted logra demostrar en la práctica que incurre en un costo de esfuerzo desproporcionado, entonces le acepto la medición del costo. Pero tenemos los dos, tenemos las dos posibilidades. Hay algunos tipos de activos donde me dan las elecciones o costo o valor razonable, como el caso de la revaluación, o hay otros donde la norma me lleva a que haga la medición a valor razonable, excepto que yo logre demostrar que incurro en el costo de esfuerzo desproporcionado, como se los he dicho. Entonces, claro, mire que cuando empezamos a comparar esos dos marcos normativos, nos vamos dando cuenta que tal vez pymes empieza a complicarse un poquito más, ¿no? En algunas partidas, tal vez en otras, quien se la complica es quien define la política o quien recomienda definir una política que puede ser no acorde para la compañía. Importantísimo para las MIPYMES. Resulta, y en general para todas las compañías que nos están escuchando, estábamos acostumbrados en Colombia a que los hechos económicos los reconocíamos con base en la caja, es decir, con base en los pagos reales de efectivo o con base en los cobros de efectivo. Pues resulta que esas normas para Grupo 3 tienen como fundamento la base contable de acumulación o devengo. Y esa base de acumulación y devengo les dice a ustedes, señores microempresarios clasificados en el Grupo 3, que los hechos económicos se reconocen cuando ocurren y no cuando se recibe o paga el dinero. Y entonces aquí es cuando nosotros empezamos a analizar que muchas veces entregamos bienes, pero no facturamos y entonces decimos, no, es que yo me pego la factura, es que yo sin la factura no puedo reconocer ingresos. Ojo, no. La esencia es que si yo entrego el producto, transfiero el control del bien, los riesgos y beneficios de tipo significativo, reconozco el ingreso, tenga o no tenga factura. Prima la esencia sobre la forma legal de las transacciones, ¿de acuerdo? Para que lo tengan ustedes allí presentes. Pues en esto comparten criterios los dos marcos normativos. Digamos, ¿y por qué ustedes dirán, venga Boris, pero si esa norma de Grupo 3 termina siendo más simplificada, ¿por qué adopta esa base de acumulación o devengo? Es decir, porque habíamos dicho antes que había tomado como referente la misma NIF para las pymes, pero en algunos casos se había hecho mucho más simple para aplicarla y permitir que la formalidad de muchas compañías en Colombia, ¿no es cierto? Pero en esto, me imagino ya el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en ese análisis y de hecho en esos procesos de discusión se llega a la conclusión que es mejor que los hechos económicos se reconozcan cuando se cumplen los criterios para que sean incorporados en la contabilidad independientemente de los flujos de caja, y eso es magnífico. Porque, por ejemplo, si a mí me han prestado un servicio y no me ha llegado la factura, yo ya tengo claro que en mi contabilidad está reconocido el gasto y está reconocido por ende el pasivo. Les tengo el siguiente caso. Mauricio, yo aquí te voy a pedir el favor de que me ayudes, que me indiques, digamos, a grandes rasgos cuál es la respuesta que van a dar las personas, ¿vale? Los participantes en este caso. Basados en el principio de acumulación o devengo, ustedes me van a ayudar a resolver este caso. El 20 de diciembre del 2019, la compañía BRSP SAS recibió una orden de compra de uno de sus clientes, en la cual se le requería la venta de 100 unidades del producto A por un importe total de 100 millones de pesos. El cliente informa que su periodo de recepción de facturas de proveedores es hasta el 26 de diciembre. Ojo, entonces estamos allí parados el 26 de diciembre, el 20 de diciembre, pero el cliente me advierte, ojo, porque estoy en cierre de fin de año, no te puedo recibir la factura. Entonces, ustedes, señores microempresarios, ustedes pymes, ¿será que porque no pueden ustedes entregar la factura, ustedes no van a hacer la venta? No, uno dice, no, yo detrás, como en efecto lo vamos a ver, entrego el producto. Entonces, ¿qué pasa en esa fecha?
Los productos fueron entregados al cliente una semana después, el 27 de diciembre de 2019. Finalmente, la factura se expide y radica el 7 de enero del 2020. ¿En qué fecha BRCT SAS debe reconocer el ingreso de actividades ordinarias correspondiente a la venta de los bienes? El día en el que yo recibo la orden de compra, que es 20 de diciembre, el 26 de diciembre, que es cuando la compañía advierte que solo hasta esa fecha recibe facturas, el 27 de diciembre cuando entrego el producto, o lo reconocemos el 7 de enero del 2020 cuando radicamos la factura. Entonces, por favor, ustedes me ayudan. Bueno, ya estamos viendo hartas respuestas. Excelente. Y por el momento, la mayoría se está inclinando por la C. Algunas La personas mayoría. están diciendo la B. Listo, entonces la mayoría se está. Entonces siéntanse por satisfechos. Si de este curso, de esta presentación que yo estoy haciendo, les queda que los hechos económicos deben ser reconocidos cuando ocurren y no cuando se pagan, ganaron. Y mire que en efecto, la respuesta correcta es, se reconoce en la fecha en la que hacemos la transferencia de los riesgos y beneficios independientemente de la fecha en la que se tenga que hacer la factura. ¿Listo? Por ese famoso principio de acumulación o devengo que establece que los hechos económicos se reconocen en la fecha en la que cumplen los requisitos particulares establecidos en la norma para ser incorporados en los estados financieros. Así que gracias a todos los que atendieron el llamado de la pregunta. Otro criterio importante, corrección de errores de periodos anteriores. Vamos a pensar que los que se equivocan no somos ninguno de nosotros, es decir, yo no sé cuántas personas tenemos en estos momentos, 342, pero nosotros somos perfectos. Esta norma la van a aplicar los otros contadores, las otras compañías. Pensemos qué pasa en lo siguiente. Voy a empezar de lo difícil, ahora voy a cambiar. Voy a empezar desde lo complicado y me voy a devolver hacia lo fácil. Resulta que si usted es una pyme y usted comete un error contable, entendiéndose, ya aquí hay que pensar en la materialidad, un error contable material de un periodo anterior, estamos parados en el año 2020, imaginémonos el siguiente escenario, resulta que usted envió un correo al auxiliar de facturación, aquí el presidente de la compañía, los que son presidentes y que nos acompañan enviaron un correo al área de facturación, al asistente y le pidió que por favor reconociera un ingreso. Ojo, ni siquiera con factura, ya sabemos que por base de acumulación o devengo el hecho económico se reconoce cuando ocurre. Pensemos en esa misma facturita de los 100 millones de pesos, pero resulta que el auxiliar dice, no, pero es que no es tan grave lo que yo dice, simplemente le puse otro cerito. O sea, que dejó de reconocer 100 millones e incorporó 1.000 millones en la contabilidad. Pero eso no es grave, ¿no es cierto? No, es un cero de más. Resulta que ese cero de más en la práctica implica que si no fue detectado antes de la presentación de los estados financieros, obliga a que usted tenga que reexpresar sus estados financieros. Entiéndase ese proceso de reexpresión como, primero, que yo cierro mi contabilidad. Ya imprimí mis libros oficiales, la contabilidad está cerrada y como dijo el filósofo Daddy Yankee, lo que pasó, pasó. Ojo, no es que ahora, no venga Boris, tengo que volver a imprimir libros de contabilidad. No, no, no. Los errores contables se detectan en la fecha en las que se evidencian. Pensemos en que lo evidenciamos hoy, en cualquier tipo de... Hoy nos dimos cuenta que habíamos facturado de más. Hoy estamos a 8 de septiembre y nos dimos cuenta de un error que habíamos cometido en los estados financieros del año anterior. Pues resulta que lo que tenemos que hacer es que contablemente hoy, 8 de septiembre, disminuimos la cuenta por cobrar porque sabemos que nos quedó sobrevalorada o sobreestimada. Y cualquier efecto de la corrección contable de un error de un periodo anterior va con cargo al patrimonio, a la cuenta de ganancias acumuladas. ¿Listo? Y cuando yo vaya a presentar mis estados financieros del año 2020, pues tengo que reexpresar el periodo comparativo allá en el Excel para propósitos de presentación del año 2019. ¿Listo? Eso es en la práctica lo que implica. Y sumado a eso, cuando usted le esté entregando el estado financiero al accionista, porque aquí están los contadores y tal vez tengan allá al lado al accionista o a los directores financieros, señor contador, mi recomendación es que en la mitad de los estados financieros pase su carta de renuncia. Porque si usted sobrevaloró el ingreso en 900 millones, no, mentira, yo sé que no va a pasar y a nosotros nos perdona porque hablamos incluso
que ninguno de nosotros era el ejemplo este, ¿no es cierto?, de ninguno de los 349 participantes que tenemos. Por lo tanto, en ese caso, pues se pueden llegar a tomar decisiones administrativas, digamos, va a depender digamos, de los accionistas, de los dueños y demás, porque imagínense que incluso ya se hubieran repartido dividendos y demás. Esto hay que analizar las consecuencias. Eso pasa en NIF para las pymes. Y ahora, como ya hablamos de lo difícil, volvámonos a los más sencillos, porque microempresarios, es la oportunidad para que legalicen. Resulta que allí no importa que usted se equivoque o no. Obvio, eso va a generar repercusiones, ¿de acuerdo? Pero aquí, ¿qué pasa? Que los errores contables de un periodo anterior se reconocen con cargo al resultado en la fecha en la que yo lo detecto. Y entonces en la fecha en la que yo detecto el error, simplemente corrijo la operación y la llevo contra el resultado. Y entonces aquí podríamos pensar que se conservó ese criterio del decreto 2649. Ustedes sí se acuerdan cuando nos equivocábamos antes bajo esa norma local, a qué cuentas nosotros llevábamos esas partidas. Ustedes me colaboran internamente en el chat, los que son contadores. ¿Cuál era la cuentica o cuál era ese comodín que nosotros teníamos bajo la manga cuando teníamos un error contable de un periodo anterior? Entonces ya, ustedes, de acuerdo. Entonces, Mauricio, ¿tú me confirmas qué nos dicen? Nos están diciendo que resultados de ejercicios anteriores, costos y Perfecto. gastos de años anteriores. Así es. Entonces, uno decía, al médico está en una cirugía, se equivoca y se muere el paciente. Pero cuando estábamos en el 2649 y nos equivocábamos como contador, pues no pasaba nada. Sí, todo en la vida tiene solución, efectivamente, y nos íbamos contra el resultado del periodo a esa cuenta que ustedes han enunciado, costos y gastos de ejercicios anteriores, ¿de acuerdo? Entonces resulta que ahora no, en la medida en que eso sea material, ojo, tengan en cuenta el concepto de materialidad, entonces ya saben que tenemos que hacer reexpresión a los estados financieros. Ahora nos vamos a grupo 3. Ya habíamos aclarado entonces que no se requiere que yo haga una reexpresión del estado financiero ni tampoco que afecte el patrimonio en las ganancias acumuladas, sino que simplemente lo lleve al resultado del periodo. Otros aspectos importantes a tener en cuenta y que les recalco sobre todo en esta fecha en la cual nosotros estamos atravesando por periodos de recesión económica a causa de las restricciones obligatorias que en su momento emitió el gobierno, que para algunos sectores tal vez la economía ya se ha aperturado un poco más, pero hay otros que todavía siguen allí detenidos. Entonces es que podemos tener activos reconocidos en la contabilidad sobre los cuales cuando nosotros hacemos un análisis podemos llegar a concluir en ese análisis que hay evidencia objetiva de deterioro y que hay evidencia objetiva de deterioro porque, por ejemplo, yo ya no espero recuperar el valor del activo. Pensemos en los inventarios, allá microempresarios. Entonces resulta que yo tengo un inventario que tiene una fecha de vencimiento muy cerca. Y entonces, si tiene una fecha de vencimiento muy cerca, ¿yo qué voy a hacer con ese inventario? Entonces yo digo, o pierdo todo el costo si me espero hasta que el precio mejore antes de la fecha de vencimiento, o en una decisión de tipo administrativo yo digo, no, venga, si ese inventario o si ese producto, por ejemplo, vale $1.000.000, pues yo prefiero sacrificar parte del costo, saber que no va a tener margen y sacrificar parte del costo por lo menos para no perder toda mi inversión. Pues si ese es el caso, yo tengo el inventario que vale $1.000.000 y la norma me dice, pues pregúntese cuánto recuperaría usted si lo vende hoy, entonces pensemos en que lo vamos a vender en 800.000. Quiere decir entonces que desde ya yo debería reconocer en mi contabilidad, acuérdese la base de acumulación no devengo, los hechos económicos se reconocen en el momento en el que se detectan, no cuando hay flujos de efectivo. O sea, si yo hoy sé que ya va a haber una pérdida de 200.000, pues simplemente doto un deterioro en los estados financieros. Estos mismos criterios, digamos, los podemos llegar a encontrar en la NIF para las pymes. El criterio anterior, nótese que era general. En mi pymes es el deterioro se da porque usted sabe que hay evidencia objetiva y simplemente usted se pregunta cuál es el valor que usted recuperaría si vende hoy el activo. Para todos los activos, propiedad, planta de equipo, inversiones, cuentas por cobrar, no importa, la que sea. Pero en mi pymes, en las pymes, para las compañías de grupo 2, las normas sí establecen criterios como más particulares dependiendo de la partida específica. En los casos y también vuelve y juega. Analizo evidencia objetiva de deterioro de valor para algunas de estas partidas, por ejemplo, activos financieros y activos no financieros.
Si hablamos de activos financieros, pensemos en las cuentas por cobrar. Estamos en una situación, y algunos de ustedes se han podido dar cuenta que la cartera que ustedes tienen con sus clientes han visto deteriorado su valor, porque ya tengo clientes que, por ejemplo, se han liquidado, tengo clientes que no están cumpliendo con los pagos, tengo clientes a los que han llamado a pedirme que, de hecho, o yo mismo he optado por darles un descuento para poder recuperar esa cartera. Si hay evidencia objetiva de deterioro, entonces también la norma le dice, ah, bueno, en el caso de una cuenta por cobrar, pregúntese cuál es el importe que usted recibiría hacia futuro y descuente, lo traigo a la valor presente. Dotamos nuevamente, entonces, tengo una cartera de 20 millones de pesos. Y resulta que esa cartera de 20 millones de pesos es de un cliente que seguramente a causa de la situación coyuntural que estamos viviendo entró en causal de disolución o se va a liquidar. Entonces, ¿cuál es la expectativa que yo tengo sobre esa cuenta por cobrar? Pues venga, tal vez no voy a recuperar el 100% del valor. Si me va bien, a lo sumo recuperaré un porcentaje, 20, pensemos que siendo muy optimistas el 50%, de tal manera que la norma me pide deteriore. Ya habíamos visto en el caso de los inventarios, pues para mis pymes la norma establece que los inventarios se miden al menor entre el costo y el valor neto realizable. Y ese valor neto realizable también es el precio estimado de venta, es decir, cuánto yo estimo que el precio en el que voy a vender ese inventario, los mismos 800.000, los costos en los que yo incurro para la venta, por ejemplo, súmele en este caso que adicional yo le pago comisión a mi empleado y los costos necesarios para la terminación, pensemos que ya sea un producto terminado, o sea que en ese caso, pues en la medida en el que ese precio de venta sea menor al costo y adicionalmente yo vaya a incurrir en unos costos para vender ese inventario, pues el valor del deterioro va a ser mayor. Activos no financieros, entiéndase entonces como propiedades, planta y equipo, activos intangibles, propiedades de inversión medidas al costo. Si usted logró demostrar que no va a incurrir en un costo de esfuerzo desproporcionado, entonces allí la norma también le dice, si hay evidencia objetiva de deterioro, entonces calcule el valor recuperable del activo. Y en la medida en que ese valor recuperable, vamos a pensar un valor, tenemos una maquinaria que nos vale 50 millones de pesos, pero yo voy y calculo el valor recuperable de ese activo y yo me doy cuenta, por ejemplo, que voy a recuperar solo 40 millones, bien sea por su venta o por su uso. De tal suerte que si solo voy a recuperar 40, la norma me dice, pues reconozca un deterioro de 10 millones de pesos, tan pronto usted lo evidencie. ¿Listo? Importante que lo tengan presentes. Impactos. Vamos a ver algunos impactos para que luego pasemos al tiempo que tenemos para las preguntas. Ya habíamos hablado en el tema de los accionistas, seguramente en algunos casos va a implicar, dependiendo de cómo teníamos la contabilidad de reducciones en valor patrimonial, y eso tal vez ustedes que han hecho contabilidad se han dado cuenta en esos procesos de implementación que habían activos por allá, cargos diferidos y demás que no cumplían la definición de NIF, y cuando se hicieron esos procesos de conversión, y para los que no lo han hecho también, se afectó el patrimonio negativamente. Entonces, entender también que necesitamos de los accionistas, porque los accionistas, como lo habíamos visto anteriormente, proveen los recursos para garantizar el éxito de cualquier proyecto. En materia jurídica, entender que prima la esencia sobre la forma legal de la transacción, y ya lo vimos prácticamente en ese ejemplo que hicimos. La forma legal, en el caso que ustedes me ayudaron a responder, era la factura. Pero como para norma internacional prima la esencia, allá la microempresa o a pymes prima la esencia sobre la forma legal, entonces el hecho económico se reconoce cuando ocurre por el principio de devengo, es decir, el día en el que yo entregué el producto independientemente de la factura. Ojo, señores directores financieros, porque ustedes esas planeaciones financieras, esos presupuestos y demás los hacen apoyándose en la contabilidad. Y en la medida en que esa contabilidad no esté llevada de manera adecuada, pues seguramente ustedes van a tomar decisiones o van a definir presupuestos que son incorrectos. Y en materia comercial, pues ya saber que en el caso de la factura, prima la esencia sobre la forma legal de los hechos económicos. Para cerrar, entonces, en materia de presentación de estados financieros ya habíamos hablado un poco, pues tratar de que entonces esos estados financieros reflejen siempre la realidad económica del negocio, de que ustedes revelen la mayor cantidad de información de acuerdo a los requerimientos específicos de las normas, y tener en cuenta que ustedes hacen una declaración explícita y sin reserva del cumplimiento de las normas. Allá ustedes firman, los accionistas,
pero también evalúan la hipótesis de negocio en marcha. Y Humberto nos lo había dicho en la primera parte cuando él abordó el tema de contabilidad, que si no cumplimos la hipótesis de negocio en marcha, pues simplemente debemos aplicar el decreto 2101, que es un decreto que habla de liquidación. Ustedes pueden ver las demás reflexiones, yo simplemente me les quedo con la última: haz todo tan simple como sea posible, pero no más simple. Ojo, porque nosotros muchas veces, mire que de hecho microempresas es tan simple que uno dice, oye, ¿y qué más simple puede ser esa norma? Entonces, pues no tratemos de simplificarla tanto porque podemos llegar a errores. Mauricio, agradezco que me puedas transmitir las preguntas que podamos tener y para todos, muchas gracias. Luis, muchas gracias por tu presentación, creo que fue muy clara y bueno, tienes bastantes preguntas acá para que sigamos con esta sección. Entonces, bueno, la primera tiene que ver con los efectos pues, de la pandemia que estamos viviendo y nos preguntan si pues, el coronavirus producirá un gran desplazamiento de empresas del grupo 2 al 3 y si este es el caso, si debe haber algún proceso contable o tributario que se deba seguir para hacer este cambio. Vale, partamos desde lo contable primero. Yo les decía que una vez yo estoy clasificado en alguno de los grupos contables, pensemos entonces en que es una pyme, que se va a pasar entonces a grupo 3. Es decir, el coronavirus por sí solito no es que haga que la pyme se vaya hacia la microempresa. Es decir, yo observo en primera instancia esos umbrales, ¿no?, que hemos hablado, que si no soy de grupo 1 ni soy de grupo 3, si de manera obligatoria la pyme, pese a que se vea afectada por el coronavirus, digamos, no va a cumplir esos umbrales, o mejor, sigue cumpliendo esos umbrales para pertenecer en el grupo 2, nada que hacer. Pero también puede pasar que en efecto despidieron muchos empleados, que tal vez sus ingresos bajaron, sus ventas bajaron y usted hace un análisis año a año, el 31 de diciembre de cada año, por la noche, usted va y allá después de que da el feliz año, abre el decreto reglamentario y mira los umbrales. Y entonces usted dice, uy, no, me salvé de ser grupo 2. La norma establece que como mínimo usted debió haber permanecido 3 años de carácter obligatorio, de tal suerte que después de esos 3 años, que ya se cumplieron hace como cerca de 2 años, usted puede o de manera voluntaria quedarse ahí, o si cumple los umbrales para pertenecer al grupo 3, devolverse. Si me devuelvo hacia el grupo 3, pues tengo que hacer un proceso de adopción de ese marco simplificado. De acuerdo. La siguiente pregunta tiene que ver con la diferencia entre NIF pymes y NIF plenas. ¿Cuáles serían sus principales diferencias? Yo le diría principales diferencias, una de ellas arrendamientos. Por ejemplo, voy a hablarle de 3 diferencias que son muy marcadas y yo pienso que eso puede aportarnos mucho por el tiempo. Los arrendamientos. Si evaluamos desde la perspectiva del arrendatario, recientemente se emitió, de hecho las compañías acaban de presentar sus primeros estados financieros bajo NIF plenas, en virtud de la cual los arrendatarios tienen que reconocer como un arrendamiento financiero todos los contratos de arrendamiento, excepto que el contrato sea de bajo valor o de corto plazo. Entonces allí hay un criterio importante, porque en pymes yo sigo clasificando los arrendamientos entre operativos o financieros, pensando como arrendatario el que usa el bien. Si el arrendamiento es operativo, los cánones los pago al resultado, gasto y bancos, pensemos, pero si en pymes es financiero, pues no habría ninguna diferencia. Entonces, esta es marcada. Deterioro de activos financieros. Resulta que en NIF plenas, la IFRS 9 o NIF 9, instrumentos financieros, definió un nuevo modelo de deterioro basado en pérdidas esperadas. Mire que cuando yo hablé de la pyme, en la pyme yo tengo que esperarme a que exista evidencia objetiva de deterioro. El cliente no me pagó, el cliente entró en liquidación, someto a deterioro la cuenta por cobrar. En plenas no. En plenas se somete a deterioro incluso la cartera que está al día, entre 0 y 30, porque existe una posibilidad en algún momento que alguno de esos clientes que están allí pueda incumplirme. Diferencia importante. Tercera diferencia, reconocimiento de ingresos. De hecho, también hay una nueva norma internacional que refiere al tratamiento de los ingresos, que es ahora la NIF 15, ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes, que se estructuró en 5 etapas o bases a saber, que difiere de lo que está establecido en la NIF para las pymes. Excelente. La siguiente es una pregunta bastante práctica, que pues, nos pasa a todos los empresarios
acá en Colombia y está relacionado al hecho con que muchos de nuestros clientes nos piden que facturemos algo que hicimos el año anterior con fecha de este año. ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Esto se debería hacer? Listo, no, no pasa nada. Como lo vimos en el caso práctico que nosotros resolvimos, si me piden facturar en este año algo que hicimos en el año pasado, no importa. En mi contabilidad, de hecho, a él también debería pasar lo mismo. Pensemos, devolvámonos al caso de cuando entregamos el producto y no habíamos facturado en ese año. ¿Qué quiere decir? Si yo reconozco el ingreso en el año anterior porque entregué el producto, independientemente de que no facturé, quien recibe el producto debería hacer exactamente lo mismo, incorporar el inventario y crear una cuenta por pagar, y ya lo formal pues simplemente se trasladaría al año siguiente y en el año siguiente se emite la factura. Por eso debemos tener claro que para norma internacional, ni para las pymes y también para las microempresas, prima la esencia sobre la forma legal de las transacciones. La siguiente pregunta tiene que ver con el ejemplo en el que nos pediste o en el que le pediste a los contadores que te dieran cuál era la cuenta o cómo se arreglaban los errores de años pasados. Entonces nos dicen, ¿qué pasa si el valor real era 50 y se colocó 90 y el revisor fiscal lo revisó, pues lo valoró y dijo que estaba bien, lo aprobó? Entonces, si nos puedes volver a dar de pronto rápidamente cómo se corregiría esto. No, no te preocupes. También yo les decía en ese momento cuando hablábamos del tratamiento de los errores contables, ojo, en la pyme, y es que yo hago retroactividad cuando se considera que el error es material. Y entonces, para saber si el error es material, volvemos a los 900 millones de pesos. Tal vez hay una materialidad que calcula la compañía, pero tal vez Humberto, que él sí es auditor y demás, él tiene más experticia en eso, y tal vez algunos de ustedes que son auditores, por allá la NIA 320 y demás, y entonces el auditor también tiene su propia materialidad, ¿no? Y entonces lo que se hace en la práctica es llegar a un acuerdo entre el auditor y la compañía para llegar a determinar si el efecto es o no es material. Si el efecto es material, y yo pensaría, o sea, lejos de la carreta de las normas y lo que pueda pasar, si usted le pregunta al dueño de la compañía, ojo, bueno, diferentes a ustedes, ¿no? Uno, el dueño no va a querer corregir errores, el accionista no va a querer corregir errores. Allí realmente, en la práctica, quien lleva a que realmente se haga o se corrija ese error porque se considera que es material es el auditor. Es decir, si yo tengo un revisor fiscal que tiene un criterio profesional, y él me dice que no va, o mejor, que si no se corrige el error, el estado financiero sale con un dictamen adverso, entonces allí el accionista sí entiende la importancia. Pero cuando el auditor es laxo, es decir, el auditor le dice, ah, no, venga, el dueño le dice, venga, pero es que 900 millones no son nada, fue un solo cerito. Él le dice al revisor fiscal, como le dijo el mismo auxiliar de facturación. Entonces, ojo los auditores, pero es básicamente la corrección va de acuerdo con la materialidad. La siguiente tiene que ver con los ajustes al patrimonio. Cuando este da negativo o si puede dar negativo, cómo se corrige o cómo lo convertimos positivo? Bueno, sí, digamos que ahí no es que haya una fórmula básica, o una fórmula mágica donde yo digo es que si me dio negativo lo convierto. No, digamos, si hay patrimonios que están negativos en la práctica, por ejemplo, le hablo desde las experiencias de los procesos de adopción de normas internacionales, lo que se tiene que hacer es que tal vez la compañía entra en causal de disolución y la norma dispone de un tiempo, yo no estoy muy seguro si son 18 meses, para que se enerve la causal de disolución. Es decir, en esa época la compañía lo que va a tener que hacer es el accionista capitalizar a la compañía para que ese patrimonio vuelva a su estado normal, o por lo menos aceptable, de acuerdo a las normas legales en Colombia. Excelente. Bueno, Boris, muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que fue una excelente presentación y la de Humberto también. Ambos fueron muy bien recibidos por todos los asistentes. Así que, pues espero volverlos a ver en alguna próxima ocasión que podamos volver a realizar un curso semejante a este. Perfecto. Para nosotros también digamos, es motivo de orgullo poder brindarles nuestro apoyo. Muchas gracias. Gracias, Boris. Y bueno, a todos los participantes los quiero invitar también para que se conecten el próximo jueves. Va a estar un profesor de la Universidad de los Andes, que es máster en finanzas. Así que nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde. Muchas gracias. Que estén bien.